Secretos espirituales. Testimonio de Robert Asuchi. Ministerio Sobrenatural de Batallas Espirituales. Octubre de 2018. El mes que él hizo varios viajes a los países distantes. No soy famoso. No tengo cuentas en redes sociales, pero yo voy a relatar mi experiencia. Si crees vas a recibir victoria, pero si dudas vas a perder la oportunidad de crecer espiritualmente. A través de esas visiones yo he orado en lenguas extrañas para que los demonios no entiendan cuáles son mis planes. La única que sabe lo que estoy hablando es mi esposa. Ella recibió el don de interpretación de lenguas. Yo le digo a ella que no interprete las lenguas extrañas cuando yo esté orando para que los demonios no entiendan. Cuando estoy caminando en la calle y no puedo orar por haber muchas personas caminando, yo hago una oración silenciosa en pensamiento hablando con Dios a través del corazón. Estoy espiritualmente conectado con el Espíritu Santo y los demonios observan queriendo saber lo que estoy conversando con Dios. Yo hago oración desde lo profundo de mi alma que sale dentro de mi interior y los demonios no saben lo que estoy diciendo. Ellos intentan escudriñar mi interior pero no lo consiguen. En mi visión espiritual que yo tuve, un velo espiritual apareció como una cortina cubriendo mi íntimo. Los demonios no consiguen ver mi interior para investigarme. Un hombre que estaba cerca de mí, cuya presencia emanaba unción y poder, al cual yo no fui digno de ver su rostro. Una voz me dijo: si lo ves te vas a quedar ciego, pues él estaba en su esplendor total. Ese era el hombre, el Espíritu Santo de Dios, y escudriñaba mi interior y miraba todas las palabras que salían de mi íntimo y conversaba conmigo sin abrir su boca. Yo también no abrí mi boca, pero conversaba con él a través del Espíritu en una comunicación silenciosa. Yo percibí que todas las cosas sobrenaturales que aconteció en mi ministerio fue gracias al Espíritu de Dios. Sin él ninguna maravilla acontecería. Sería igual a Sansón, que perdió su fuerza cuando el Espíritu de Dios se alejó. Reconozco que yo soy polvo y cenizas delante de esta obra. Yo oro en lenguas celestiales en la iglesia para que el demonio no entienda, pero yo pido interpretación en mi lengua, pero no lo hablo en la iglesia para que los demonios no lo entiendan y comiencen a trabajar para impedir que la profecía se cumpla. Un día un joven de la iglesia recibió el don de lenguas con su vida desorganizada y yo le dije a él: si no fue el Espíritu Santo que te lo dio, pídale a él que te dé la interpretación. Y ese joven, cuando hablaba en lenguas, no recibía interpretaciones, y una voz dijo: yo solo doy interpretación a quien yo le di el don, y si no fui yo, no lo podrá interpretar. Ese joven me dijo que oyó esa voz diciéndole eso, y yo le dije a él que fue la voz del Espíritu Santo, que no fue él y no era falso. Cuando Dios mismo da la interpretación y los demonios solo saben imitar la lengua extraña y no saben dar la interpretación porque no saben lo que está diciendo y ni el significado de la lengua. Un día ese joven habló en lenguas extrañas en la iglesia e interpretó todo lo que estaba diciendo. Yo oí toda su interpretación y ese joven me llegó hacia mí diciendo: ahora conseguí interpretarlo. Eso significa que el don que recibí de esta vez es del Espíritu Santo. Y yo le dije a él: la interpretación no coincide con lenguas extrañas que tú hablaste. Yo sé bien lo que fue hablado en las lenguas extrañas, pero la interpretación fue falsa. Esa lengua que hablaste fue copiada por un demonio que no tiene la mínima idea de lo que estás hablando. Ese idioma es un misterio de los Dios no revelado. Por eso que el demonio que usó su boca consiguió hablar en ese misterio, pero no consiguió interpretarlo por tratarse de un misterio. La lengua hablada en misterio, el diablo no lo conoce, así como las letras celestiales, que también son misterios. Nadie los entiende, ni los demonios, pero aquellos quienes tienen el Espíritu Santo. En Daniel 5, verso 8, la mano misteriosa escribió en la pared del palacio del rey Belsasar. Él llamó a los magos, los adivinos y los astrólogos para interpretar aquellas letras. Ningún demonio fue capaz de traer la interpretación a través de ellos. ¿Sabes por qué? Las letras estaban escritas en misterios, algo oculto que nadie sabía, a no ser alguien que tenga el Espíritu Santo. Daniel fue capaz de interpretar ese misterio para el rey en lengua hablada en misterios, y también nadie sabe lo que está siendo hablado, ni los demonios saben. Las oraciones habladas en lenguas celestiales confunden los demonios. Ellos no entienden cuando las oraciones suben al cielo en forma de bolas. Aunque los demonios consigan asegurar por algún tiempo, ellos no pueden descifrar las letras que están en misterios en formas de un código. Los demonios no consiguen asegurar esas oraciones por muchos tiempos por ser las más fuertes.
los demonios se quedan furiosos a quienes oran en misterio. Yo le dije: joven, una vez tú fuiste engañado por ese demonio terrible. Yo coloqué mis manos sobre aquel joven y expulsé a aquel demonio. Fue a visitar un hechicero. Ese hombre dijo: todos los cristianos me tratan como su enemigo. ¿Por qué tú viniste hacia mí? Soy tu enemigo. Yo le dije: mi lucha no es contra la carne, pero contra las legiones infernales. Aquel hechicero fue poseído y comenzó a hablar en lenguas extrañas, imitando aquello que yo había hablado en la iglesia. Y yo le dije: demonio, estás copiando una lengua que yo hablé en la iglesia. Ustedes consiguen decorar todos los lenguajes celestiales, pero no saben lo que estoy hablando, pues quien habla en otra lengua no habla a hombres, sino a Dios, visto que eso nadie entiende, y el Espíritu habla misterios. 1 Corintios capítulo 2. Y palabra que el hombre habla en misterio, solamente Dios entiende y nadie más. Tú, demonio, no sabes lo que estás diciendo, pues quien habla en misterios está hablando en un código espiritual. La propia palabra misterio ya dice que son cosas ocultas, todavía no reveladas. Tú, demonio, estás imitando cada palabra que yo dije ayer en la iglesia. Ahora dime qué hablé. Revela ese misterio. De nada vale mentir o hablar una interpretación falsa, pues yo sé el significado de ese misterio y a mí me fue dado la revelación oculta de esas cosas. Sé mucho bien la mensaje de ese misterio y tú no lo sabes. Tienes que interpretar aquello que Dios no te reveló para ti. El diablo se quedó sin acción en el cuerpo del hechicero y con mucha ira. Y yo miré para aquel hechicero y expulsé a aquel demonio, y el hechicero cayó al suelo. El ángel que me auxilia arrebató su espíritu al cielo. Yo vi cuando el ángel subió con él en alta velocidad hasta llegar a las nubes. Ve el relato del hechicero. Después de la oración, Robert, yo caí al cielo y vi un ser de luz con alas gigantes que me aseguró de las manos y subió al cielo. Yo entré en un lugar maravilloso, mundo de alegría, lleno de personas de blancos. El ángel me mostró un reloj celestial en el cielo que faltaba un minuto para la medianoche. Yo vi cuando el puntero corrió para enfrente y marcó a medianoche, y el cielo entró en júbilo, y en visión me fue mostrado el futuro del mundo. La iglesia fue tomada para una ciudad nueva, cuadrada y toda revestida de piedras preciosas. Esa ciudad que está guardada fue inaugurada por aquel pueblo. Sin Jesús no existe vida. Aunque vivamos en esta tierra de tribulación, ya somos herederos de las maravillas de Dios. En breve todo eso se convertirá en realidad, y lo que Dios tiene para ti, iglesia, va más allá de la imaginación. Tenemos dignidad de disfrutar toda esa gloria. Somos el pueblo más valorizado del mundo. Iremos a habitar en esa nueva ciudad inhabitable y pura. Yo vi un hombre de blanco y la iglesia glorificando estaba delante de él. Un montón de ángeles estaban. El territorio de Israel vio ese hombre bajando hacia él. Reconoció como soberano rey. Yo vi la nación de Israel alegre y fueron llamados ciudadanos en el cielo. Ese pueblo judío escogido siguió la ley mesiánica y todos habitaban en suelos fértiles y verdes. Cada uno tenía una nueva función en ese reino de justicia. Los animales carnívoros no se alimentaban de carnes, pero de pastos, y aquellos que eran feroces estaban mansos. La gracia del Señor quitó toda la ira y lo feroz de aquellos animales. Jesús gobernaba el milenio junto con su iglesia. Él conducía su reino con amor, un gobierno perfecto, justo y de majestad perfecta. El trono del reino de Israel pertenece a Jesús. La descendencia de David es eterna y no acabará. Yo vi el reloj de Dios aproximándose a la hora cero, que significa habrá un nuevo tiempo y un nuevo mundo. Cuando el puntero faltaba un minuto para la hora de manifestación del Hijo del Hombre, Jesús se levantó de su trono, miró a la iglesia y después para el país de Israel. Lo que yo entendí fue que Él se iba a encontrar con la novia y después va a reinar el milenio con Israel. Después de las bodas del Cordero, Él vendrá al encuentro de la novia a instalar el milenio. El cielo estaba aprensivo y no miraba la hora de la manifestación del reino del Mesías. Los ángeles quieren servir al pueblo durante el reinado del milenio. Cuando eso acontezca, las actividades celestiales aumentarán en la tierra y la conexión entre la tierra y cielo quedará más fuerte en el milenio. Jesús protegerá a Israel de invasiones de otros pueblos cuando Satanás venga con todas las fuerzas después del milenio. Y Jesús va a defender sus ovejas. Jesús defenderá sus ovejas de ese lobo. Mi espíritu regresó a la tierra llorando por las maravillas que mis ojos vieron, y me convertí a Jesús y dejé la hechicería y le pedí al pastor Robert que orara por mí. Yo, Robert, iré a relatar las primeras visiones que yo tuve. Estaba orando y vi varios guerreros de espadas. Ellos estaban heridos, pero luchaban aún así. Sus manos estaban rasgadas,
por no soltar sus espadas. Yo podía sentir los dolores de esos guerreros. El Señor dijo: esos son los pastores que defienden mi palabra y sufren perseguición de muchos cristianos de la carne. Muchos de esos pastores son confrontados por sus propias ovejas que rechazan sus enseñamientos y todavía oprimen a esos hombres, dejándolos aflictos en la alma. Recuerda que como gran pastor de Israel fui rechazado y perseguido por mi propio pueblo, que yo le ofrecía salvación. Así será con ustedes que luchan por sus salvaciones de cada oveja y el rebaño, y dará sus recompensas en forma de calumnias, y son heridos y azotados por el propio rebaño que amas. La paja es la prueba de que todos los ministerios de los pastores están dentro de sus congregaciones, resistiendo sus enseñamientos. Ellos congregan dentro de las iglesias para causar una guerra espiritual interna, para colocar el rebaño en división. Después de esa revelación, un joven me buscó y dijo que quería ver el sobrenatural, pues él no creía en la palabra de Dios, lo llamaba de cuento de hadas. Yo oré al Señor y le hice igual a Eliseo, le pidí para que abriera los ojos de ese joven, y algo sobrenatural aconteció. Él tuvo su visión abierta y vio una legión de ángeles bajando a la iglesia. Aquel joven se quedó maravillado y se convirtió en aquel momento. Si tú eres una persona que solo lee la Biblia y eres un estudioso y nada ha acontecido, nada de sobrenatural, todavía quiero decirte que es hora de que tengas tu experiencia espiritual, sea hablar en lenguas, recibir algún don o por lo menos sentir la presencia del Espíritu Santo en tocarte. Algo tiene que acontecer. Deje de ser apenas un estudioso. ¿Quieres experimentar eso? La Biblia no es un libro de historia ni un libro de fábulas para que no acontezca nada. La Biblia es real y es el poder de Dios inundando tu vida. Tiene que acontecer igual como aconteció conmigo. Yo fui a hacer una visita en una iglesia de libertación. Un diácono con gran autoridad espiritual expulsaba a los demonios de la vida de las personas. Ese hermano se aproximó a mí y me dijo: yo expulso los demonios que operan grandes señales y todavía predico santidad. Mi palabra vale más que la palabra de esa iglesia entera. Y yo le dije a él: tú haces todo eso por causa del Espíritu Santo. Si no fuera por medio de él, serías un hombre inútil para la obra de Dios. El diácono respondió: ¿tú piensas que tú eres el apóstol Pablo? Yo le respondí: yo no soy digno de ser comparado con ese hombre. En Lucas 10, verso 19, el Señor garantiza la autoridad para todos sus seguidores para pisar en serpientes y escorpiones. Los teólogos dicen que ese versículo está hablando sobre personas venenosas que oprimen a los siervos de Dios, comparando a las personas con serpientes y escorpiones. Pero yo le digo que nuestra guerra no es contra las personas, pero contra las legiones del infierno. Jesús nunca daría autoridad para sus santos pisar en las personas. Yo tuve una visión con dos clases de demonios terribles que actúan en la tierra. Yo vi un grupo de demonios serpientes con cabeza de cobra y colas de cocodrilo. Esos demonios son astutos y siempre están planeando a escondidas. Ellos tienen paciencia y saben esperar el momento cierto para atacar. Son vengativos y tienen todo el tiempo del mundo para hacer estrategias del pecado, para derrubar a muchos en la fe. Ellos no desisten y ya armaron trampas de muerte para muchos desviados que tuvieron sus vidas cosechadas. Muchos hombres de Dios, igual a ti, han caído de la fe por no saber el terreno espiritual en que están pisando. La otra clase que yo vi fueron de los demonios escorpiones, que son traicioneros y se quedan vigilantes de las almas inocentes para cosechar sus vidas con emboscadas de sangre a través de hombres sanguinarios. Esos demonios terribles sueltan dardos que golpean directamente a los corazones de los cristianos que no están preparados. Los corazones de los cristianos, al recibir esos dardos, quedan con el veneno de amargura, odio, rencor y resentimiento que lleva a la condenación de sus almas al infierno. Después de exhortar a aquel diácono sobre el peligro, regresé a la casa a orar. El Señor me trajo una revelación a través de 2 Corintios 4, verso 4. Yo vi en la visión millones de demonios, sombras, corriendo en alta velocidad sobre la tierra. Ellos estaban en forma de sombras que no daba para ver su rostro. Esos demonios ciegan los entendimientos de las personas a través de teologías y sectas. No dejan que la verdad y el poder de Dios se manifieste. Ellos trabajan dentro de la línea de varios conocimientos religiosos, ocultando la verdad. El Señor dijo: siervo, esos son los demonios de la letra, los espectros del infierno. Ellos causan cegueras espirituales a través del entendimiento. Todos los que se prenden a los vientos de doctrinas son ciegos a la verdad. El apóstol Pablo también era un hombre ciego que perseguía mi verdad por creer en la doctrina que él aprendió.
Yo saqué la escama espiritual de los ojos para ver mi verdad, y muchos todavía tienen esas escamas que impiden la comprensión de mi palabra. Cuando el Señor trajo esa revelación, yo vi multitudes de cristianos caminando con escamas que cubren sus ojos. Esas escamas parecían piel de cocodrilo que cubrían los ojos de cada cristiano. El camino es estrecho. Si no son limpiados por el Espíritu Santo, perderán sus salvaciones. Muchas son las ideologías teológicas de confusión, presentando una variedad de caminos. Esos son los vientos de doctrinas que llevarán a ustedes iguales a hojas secas de un lado para otro sin ninguna dirección. Es muy difícil que un teólogo se salve por ser un estudioso de varias corrientes ideológicas. Yo tuve otra visión de un grupo de guerreros luchando contra legiones de demonios. Esos hombres estaban llenos de cicatrices, que son las marcas de los dolores y de las batallas trabadas de las persecuciones. El Señor dijo: esos hombres que viste en la visión son aquellos quienes han sufrido por mi doctrina y los falsos evangelios y la teología que no paran de contaminar la pureza de mi palabra. Ellos han sufrido persecuciones y muchas afrentas de hombres de falsas doctrinas, enfrentando una batalla en la mente para no dejar en la cabeza del pueblo se corrompe con estos enseñamientos. Tú que deseas crecer en la fe, conócete a ti mismo, conoce tus armas y también tus debilidades antes de entrar en una guerra espiritual. El propósito es trabajar en tus debilidades, orando, vigilando y arreglando la parte débil. Tienes que conocer el mundo espiritual. Como el apóstol Pablo relató, nuestra guerra es contra las entidades invisibles del mundo espiritual que influencian nuestro planeta. Conocer el mundo espiritual y sus enemigos de las tinieblas es importante. Tenga cuidado con las cosas de este mundo que hacen parte del reino de las tinieblas. Muchas cosas fueron inspiradas en el mundo espiritual y traídas a nuestro mundo. Por eso tenemos que librarnos de aquello que Satanás y los demonios trajeron a nuestro planeta. Muchas cosas que ya fueron inventadas en la tierra corrompen las vidas espirituales de los santos. Ni todo en esta tierra podemos usar y tener en nuestro hogar sean espirituales, no con los pensamientos carnales y dudosos al respecto de estas revelaciones. Si fuera para predicar la verdad, sea claro a la hora de hablar, sin rodeo y no oculte las palabras, sea original y verdadero en su modo de actuar, no esconda su verdadero ser. Dios ve todo. Entregue sus debilidades a Dios y Él te levantará. Sea preciso a la hora de actuar. No dejes de hacer aquello que Dios te manda hacer hoy. Nunca dejes para mañana o puede ser tarde. Yo he hablado con hombres que viven una santidad por apariencia. Ellos han predicado la palabra de verdad, pero cuando las personas no aceptan su palabra, ellos están furiosos. Yo me encontré con un pastor muy rígido. Él dijo que predicó la palabra para un joven y él no se convirtió. Aquel joven falleció y ese pastor fue a la casa de los padres y dijo: ese fue el castigo por él no querer el camino de la salvación, ahora está en el infierno. Aquel pastor hablaba con alegría a saber que aquel joven fue condenado al infierno. Yo, viendo la expresión de su rostro, quedé triste. Su rostro se desfiguró, pareciendo el rostro de un demonio. Yo sé cuánto Jesús se entristece por cada alma que se pierde. Yo ya fui arrebatado al infierno y sé cómo mi Rey se comporta delante de esa situación. No es fácil para Él mostrar el infierno viendo aquellas almas sufriendo aquella dolor. Son muchos los hombres que predican la verdad, pero cuando sus palabras no son aceptadas, ellos comienzan a anhelar para que las personas se la pasen mal, para correr atrás de Jesús. Esos cristianos no tienen el don del amor. Sus corazones están llenos de ira y de maldad y van a ir para el infierno si no cambian ese corazón de piedra. ¿Cuántos agarran sus Biblias y van para la iglesia todos los días y predican la palabra? Cuando llegan a sus casas, parecen demonios hablando palabras chulas y pelean dentro de sus hogares. Cuando el culto acaba y saliendo de la iglesia, cambian sus comportamientos, causan escándalos en sus trabajos y no se comportan como cristianos con sus vecinos. Esos son apenas religiosos que no saben dar culto y son un templo de piedra y no son practicantes de las santas escrituras. Ellos alaban y predican un Jesús que no conocen, pensando que conocen a Dios. Engañados están sus corazones. Hay un mensaje de Dios para los ofertantes y diezmistas. Él manda decirle: yo no recibo las ofertas de las manos de aquellos que acaban diciendo con mucho orgullo: yo ayudo a la obra de Dios, sin mí la casa de oración se cierra. Gracias a mí el pastor está en esta obra. Si él no me da cargo o no acepta mis consejos, yo salgo de la iglesia de él y la obra se va a cerrar.
porque él no va a tener ofertas suficientes para pagar las cuentas de la iglesia. Dios manda a decir a tales que no precisa de sus ofertas inmundas, porque la puerta que él abre nadie cierra, y él le manda decir: yo uso hasta el rico para dar la mayor oferta. Yo toco sus corazones para ofrecer una donación, una buena cantidad de dinero, porque yo soy el Señor y yo muevo el cielo y la tierra por mi obra. Fui a una iglesia y había una mujer con cáncer de mama, y yo le dije a mi ángel auxiliar: ayúdame a libertar a esa mujer. Tú eres mayor que yo y yo sé que tú puedes arrancar ese cáncer. Yo le pedí al ángel que arrancara el cáncer de aquella mujer. Él apuntó su espada para el pecho de ella y hizo la cirugía. Esa mujer cayó al suelo, y cuando se levantó estaba con dolores en el seno, y yo le dije a ella: tú estás curada. Y esa joven hizo exámenes y su cáncer en sus senos desapareció, y ella vino a la iglesia para hablar de ese milagro. Una cristiana llamada Apolina, que yo conozco, estaba orando para tener su arrebatamiento, y ya hacía hace 2 años que ella estaba en ese propósito. Vea el relato de esa hermana. Yo estaba orando, y cuando percibí estaba volando en los aires, en cuanto a mi cuerpo estaba de rodillas en el suelo sin moverse. Yo vi gobernadores del mundo tenebroso que estaban furiosos con las iglesias que predican la verdad, pastores que tienen el deseo de enseñar la doctrina y abrir sus iglesias con amor. Luego tuvieron sus ministerios cerrados por esos demonios. El Señor dijo: sierva, predica la verdad, es fácil, difícil es estar preparado para los enfrentamientos del infierno. Esos pastores que abran iglesias para hablar la verdad, muchos de ellos no están preparados para confrontar las tropas del infierno. Ellos no se han preparado para los espinos, por eso no resisten y no se pueden levantar. Apenas viven una vida de oración y espere que yo los levante. Yo vi uno de los gobernantes de las tinieblas queriendo parar el ministerio del pastor Robert, y 2 ángeles lo detuvieron y lo aseguraron. Posaron sus manos y sus piernas de ese demonio, y el otro encadenó su cuerpo, dejándolo preso en el infierno por 3 días. Un general de la oscuridad de la India siguió al pastor Robert hasta su casa. Él viajó días para encontrarlo, porque él ganó muchas almas en su territorio. Él estaba furioso y cargaba una grande lanza en su mano. Ese demonio quería matarlo, y cuando entró en la casa de Robert encontró su ángel guardián. El ángel apuntó su espada para aquel demonio y le dijo: no toques en el ungido de Dios, regresa a tu país donde reinas, aquí no es tu lugar. Cuando él profirió esas palabras, 3 ángeles poderosos bajaron y acorrentaron a aquel gran general y lo llevaron para India. Ese demonio quedó preso en las profundezas del río Grande por 3 días. Yo vi muchos ángeles guerreros capturando algunos demonios de alto rango que querían cerrar las iglesias que el Espíritu Santo abrió. Esos demonios furiosos fueron presos por tiempo determinado para que no impidieran la obra de Dios crecer. Una voz del cielo dijo: los demonios están con bastante ira, porque es la última cosecha de salvación. La zafra está amadureciendo, y la tensión y desespero, y no están aguantando. Ellos quieren llevar el mayor número de almas al infierno, ya que sus castigos externos se aproximan. Yo vi un demonio cerca de la casa de Robert y lo acusaba para su ángel de protección. El ángel agarró un libro y le mostró el nombre de Robert y le dijo: el Señor justificó a este siervo, sus dudas fueron pagadas con la sangre del Cordero, sus pecados no son recordados más y fueron lanzados al mar del olvido. Él vive una vida separada del mundo. Ninguna condenación hay para quien está en Jesús. Después del relato de esa hermana, una semana después, fui invitado para predicar en la iglesia. El fundador de la iglesia mandó a uno de sus obreros a buscarme de carro. El obrero vino a buscarme, pero al regreso las cosas no estaban dando cierto. Su carro perdió el freno en una bajada. Yo miré para el pedal del freno y vi un demonio en forma de araña de 15 centímetros. Era ese demonio que había quitado el freno del carro. Yo apunté mi mano en dirección de aquella araña y oré reprendiéndolo hasta que ella se convirtió en una humareda negra. El carro iría a caer en un peñasco, en un brisco, pero yo vi una mano blanca parando el carro. El motorista, apavorado, no estaba viendo aquel ser blanco que paró enfrente del carro y sus alas cubrían el vidrio de enfrente, pero enfrente de
estrada había un acantilado. Si el ángel no hubiera parado el carro, hubiéramos caído a una altura muy grande. El ángel de libramiento nos libró de la muerte y desapareció. Aquellos que sirven al Señor y viven en la santidad, el diablo puede hasta intentar matarlo, pero no consigue. Nuestras vidas están en la vida del Altísimo Dios y solo muere si Él lo deja. El diablo no puede tocar en la vida del santo que hace la obra y no puede parar la misión de Dios. Él intentó pararme, pero no impidió que yo hiciera esa misión. Después de ese libramiento, el Señor me mostró en visión muchos accidentes de carros causados por demonios. Tuve una visión con un joven que estaba viniendo de una fiesta. Él fue poseído por un demonio que quitó su raciocinio en la dirección del volante. Él se olvidó de cómo dirigir el carro y lo chocó, haciendo que entrara en muerte. Viendo otra visión, vi una joven que estaba dirigiendo su carro. Ella estaba yendo a su trabajo. Los demonios querían llevar su alma. Ellos poseyeron un camionero y hicieron lanzar el camión encima del carro de la joven, matándola a ella. Los demonios hicieron eso para llevar el alma de aquella joven. El Señor dijo: aquellos quienes no son míos se convierten en presas fáciles para los demonios. Esas personas no quieren convertirse de sus malos caminos, no quieren ser mi novia. Por eso que la muerte está cosechando sus vidas. Ya mis siervos, yo los he guardado y librado, al igual que yo hice contigo cuando entraste en aquel carro. Después del susto que me llevé, otro conductor me llevó a su iglesia. Su pastor es un reverendo que me llamó a predicar. Cuando terminé de predicar, hice una oración. Yo vi que los demonios estaban resistiendo y no se querían manifestar. Nada aconteció y el reverendo pensó que el pueblo estaba liberto por no haber manifestación demoníaca. El reverendo pensó que no había nada equivocado. Yo percibí que 6 personas estaban poseídas y los demonios no querían manifestarse. Yo apunté mis manos en dirección de aquellas personas, dándole orden para que los demonios se manifestaran. Estas 6 personas cayeron endemoniadas y los demonios dijeron que no iban a dejar aquellos cuerpos. Uno de los demonios dijo que tenía derecho de estar viviendo en aquellos cristianos por causa del pecado. Ellos no querían salir y con mucha dificultad expulsé a esos demonios. El reverendo se quedó admirado por ver 6 obreros que predican en su altar del púlpito ser poseídos. Esos demonios que fueron expulsados son más fuertes que aquellos demonios a cual yo estoy acostumbrado a expulsar. Esta nueva clase de demonios que están surgiendo están dejando de poseer las personas impias para poseer a los cristianos que viven en el pecado. Si fuera hace 2 años atrás, yo no pudiera expulsar a aquellos demonios. Un demonio vivía incubado hace 30 años en el cuerpo de una señora de 53 años. Ella era cristiana de una iglesia pentecostal y líder de un grupo de alabanza. Ella predicaba y tomaba la Santa Cena hasta que un día vino a visitarme y ese demonio que se ocultaba dentro de ella no quería manifestarse, pues su propósito era estar en la vida de aquella mujer hasta que ella muriera para llevar su alma para el infierno. Cuando ella moría, aquel demonio iba a salir de su cuerpo, pero con la alma de ella en sus manos. Porque él no se manifestaba, esa mujer pensó que era salva y que era usada por el Espíritu Santo, hasta que yo la confronté y obligué que abandonara aquella vida. Y dijo: yo vivo en esa casa hace 30 años y no voy a dejar ese templo. Antes de que ella falleciera, ese demonio furioso fue obligado a retirarse y aquella mujer se quedó sorprendida, pues nunca había caído posesa. Y yo le dije a ella: nunca estabas salva, pues no eras morada del Espíritu Santo. Tenías que quedar libre de ese demonio para ser salva. Ahora tu casa está libre. Cuide bien de ella para que 7 demonios no regresen para ser morada. Santifícate para esto no acontezca. Y yo le soplé en ella y le dije: Espíritu Santo, la casa es tuya. Y de repente aquella mujer que nunca había hablado en lenguas comenzó a hablar y la gloria de Dios bajó en su vida. Ella fue tomada con el espíritu de profecía y habló en misterios en la iglesia. Yo regresé a la casa pensando en esa nueva clase de demonios que fueron libertos del infierno. Los verdaderos cristianos de hoy son pocos y los que están preparados para confrontar esa nueva clase de demonios son mínimos. Autoridad espiritual no es para todos. Hoy vemos cualquier uno expulsando demonios sin estar preparado. Las cosas espirituales no son de cualquier forma. El hecho de ser cristiano y pensar que ya tiene autoridad espiritual para confrontar los demonios es un engaño. Es preciso tener mucha comunión con Dios y vivir en santidad.
yo fui invitado para otra iglesia. Esta vez yo llevé un obrero que congregaba conmigo. Fuimos a la iglesia de otro pastor solo para orar por libertación y no para predicar. Quien predicó en la iglesia fue un obrero del pastor. Ese obrero predicó la palabra. Él estaba poseído. Yo vi cuando un demonio lo poseyó en la hora de predicación. El demonio que estaba en él sabía predicar y su mensaje causó impacto en la iglesia, haciendo que el pueblo sintiera unción. La predicación de él era falsa y no era doctrina. El pastor creía que su obrero estaba liberto, pero cuando él acabó de predicar, yo hice el clamor de la noche. El demonio que estaba en el obrero hacía parte de aquella nueva clase que está actuando en la tierra. Ese tipo de demonios son de aquellos que gustan poseer a cristianos. Yo confronté a ese demonio hasta que él se manifestó y los expuse. El pastor no creyó que su presbítero, principal obrero de la iglesia, cayó endemoniado después de haber predicado la misma noche. Otros cristianos cayeron endemoniados con clamor. Mi obrero, llamaron Benson, estaba acostumbrado con una vida santa y acostumbrado a expulsar demonios. Esta vez no consiguió expulsarlo porque los demonios eran más fuertes y resistentes. El Señor me reveló que esta clase de demonios son terribles y es necesario crecer espiritualmente para confrontarlos. El Señor dijo que todavía va a dar autoridades espiritual para algunos trabajar con la libertación de ese nivel. Esa autoridad es una gran herramienta espiritual muy fuerte que Dios da para a quienes que Él confía. Trabajar con ese tipo de libertación no es para cualquier uno. Esa nueva clase de demonios ya están trabajando en medio de la iglesia. Quien no vive una vida de oración no va a tener oportunidad contra esos demonios. Un pastor que fue a intentar expulsar una legión de demonios que poseían 3 miembros. Esas personas posesas quebraron las sillas junto con la caja de sonido de la iglesia. El pastor también fue agredido físicamente. Él también pensó que tenía gran autoridad espiritual. Ese pastor estaba predicando la santidad cuando los demonios se manifestaron y quebraron la iglesia. Ese pastor predicaba la verdad, pero no oraba y por eso no recibió la unción de libertación. Los demonios que agredieron a ese pastor tenían odio de él por predicar la verdad. Su ministerio fue escandalizado y él cerró su iglesia por sentir vergüenza. Ya los falsos profetas que expulsan demonios no son avergonzados por ellos, pues los demonios aprueban las obras malignas de esos hombres. Los falsos profetas no tienen unción para libertar y expulsar los demonios. Ellos no libertan a nadie. Tú que todavía no has sido ungido por Dios para esta guerra espiritual, antes de colocar la mano de la cabeza de un endemoniado, ora a Dios antes y pídale a Él autoridad espiritual. Solo haz eso cuando tengas certeza que recibiste esa unción. Los demonios de esos tiempos son más fuertes que los antiguos y eso exige mucha unción en la vida de los santos. Un joven obrero fue a expulsar el demonio de una mujer. Aquel demonio salió del cuerpo de la mujer y entró en él por encontrar apertura espiritual en su vida. El joven cayó poseso y casi él murió, pues su corazón aceleró al punto de causar un ataque cardíaco. En ese día había visitado esa iglesia. El pastor se quedó desesperado sin saber lo que hacer con el joven que estaba casi muriendo. Yo me levanté de la silla donde estaba sentado y le pedí permiso al pastor y confronté a aquel demonio que se estaba queriendo llevar aquella alma. Cuando expulsé el demonio, el corazón de aquel joven estaba normal. El demonio que poseyó a aquel joven era tan fuerte como una legión. Yo pensé que estaba en confronto con una legión, pero la verdad era un demonio muy violento. Él tenía una cola y una garra que apretaba el corazón de aquel joven. Cuando expulsé a aquel demonio, el pastor de la iglesia, que no me conocía por no ser famoso, él me decía que predica la palabra, pero las mujeres no dan oídos. El Señor me reveló que las mujeres no consiguen libertarse de sus vanidades porque están poseídas. En cuanto los demonios estén habitando en sus cuerpos, ellas no van a dejar sus pecados. Los demonios que están en sus vidas cierran sus oídos para que ellas no oigan la palabra. Parecía que el pastor hablaba difícil, pues ellas no entendían por estar con sus mentes cerradas y sus entendimientos ciegos. Sus corazones fueron cerrados para la semilla del evangelio y no brotar. Las palabras del pastor no eran comprendidas. Yo oré y los demonios de 11 mujeres fueron expulsos. Esos demonios impedían que ellas dejaran sus vanidades. Ahora que ellas fueron libertas, estaban libres para andar en la santidad. Yo estaba orando y tuve una visión de un hombre majestuoso. De su cuerpo salía gloria y su rostro resplandecía como luz. Ese hombre fluía santidad y de él salía una poderosa unción. Mi cuerpo quería desmayarse.
y temblaba mucho por causa de la luz de aquel hombre. Yo no podía conseguir ver su rostro. Una voz me dijo: ese es el Espíritu Santo. En la visión yo vi 3 iglesias de la misma denominación. El Espíritu Santo, cuerda, conectó esas 3 iglesias y el pueblo eran alimentados de la unción que salía del Espíritu Santo. Esas iglesias estaban tan conectadas con el Espíritu Santo que vencían las legiones diabólicas. Esas 3 iglesias concordaban con la sana doctrina. Si una de esas iglesias no andaba en la verdad, la cuerda que fue conectado era retirado. El Señor me mostró en la visión cuando una iglesia se desconecta de la doctrina, una cuerda brilloso es sacado de esa iglesia y una gran oscuridad invade toda la iglesia que predica la verdad. Una cuerda baja del cielo conectándola al paraíso de Dios. Es una cuerda brilloso que está conectado con la iglesia, alimentando y dando gracia. Esa cuerda brillosa prueba que la iglesia santa está conectada con el cielo. Aquellas 3 iglesias es de un mismo pastor y están conectadas. Esta vez yo vi el Espíritu Santo en medio de las 3 iglesias que estaban a su alrededor. Esas iglesias obedecen al Evangelio y dependen del Espíritu Santo que les da fuerza. El Espíritu Santo estaba controlando los cultos y las predicaciones de esas iglesias. Cuando alguien ofrecía una alabanza inmundo, el Espíritu Santo les daba las espaldas y hacía que las personas se arrepintieran por estar ofreciendo aquel alabanza. Cuando un obrero ofrecía una alabanza santa, el Espíritu Santo de Dios ungía su alabanza y era aprobado y subía al cielo. Las predicaciones que poseían herejías caían por tierra, pues el Espíritu Santo no dejaba que esas palabras entraran en los corazones de los santos. Las predicaciones santas prevalecían en las iglesias y penetraban dentro del interior de las personas. Yo vi el Espíritu Santo intercediendo por sus santos que cometieron fallas y por falta de conocimiento. El Espíritu Santo oraba por los santos que no sabían orar. Muchos cristianos, cuando se arrodillan, sus labios casi no salen palabras. Ellos solamente hablaban la palabra gloria y no sabían conversar con Dios. Y el Espíritu Santo, conociendo los corazones, oró por ellos, expresando las palabras en sus lugares. Esa actuación del Espíritu Santo solamente en la iglesia santa, iglesia que procesan mentiras a través de la boca del pastor que predica otro evangelio. Esos enseñamientos que no son de la Biblia, el Espíritu Santo no trabaja en donde no predica la palabra santa. A donde se predica la palabra y la verdad está en la boca del pueblo, y el Espíritu Santo está en esas iglesias, y aunque los demonios entren no tendrán éxito, y si entran a través de las personas endemoniadas, sus obras serán desenmascaradas y las personas libertas. El Espíritu Santo trabaja con amor en las iglesias de la verdad. Yo vi en la visión del Espíritu Santo apuntando el camino para las ovejas caminaran. Eso acontecía cuando los cristianos oraban pidiendo a Dios dirección. El Espíritu Santo guardaba a cada siervo en el camino cierto. Él los guiaba en la área sentimental para que el casamiento fuera correcto. El Espíritu Santo los guiaba en la área financiera dando un empleo cierto, y Él los guiaba en el área ministerial para el cargo correcto de su obra. El Espíritu Santo enderezaba los caminos de los santos, no dejándolos perdidos y guiándolos en la dirección correcta. Ese es el ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra. Él es Dios y trabaja en la obra, diferente de muchos obreros que no quieren trabajar para Dios. El Espíritu Santo, siendo el Señor de la obra, está sirviendo a cada santo de la tierra con sus dones, unción, revestimientos y virtudes. Yo estaba orando y recibí una revelación de la obra de Dios. Una voz suave me dijo: muchos galardones y moradas celestiales ya están garantizados para los santos que hacen mi obra y no se han desviado. Yo ungí sus voces y de sus bocas salen espadas que quebran los cautiverios. Toda lengua que no comete pecado con palabras profanas y de destrucción, yo usaré para salvar almas. A través de esas lenguas el mal es reprendido, los demonios que oprimen la vida desaparecen. Yo doy autoridad y derramo unción sobre ellos. Después de esa revelación que recibí, yo le pido a la iglesia: quieren tener autoridad en el mundo espiritual, es preciso obedecer al Señor que le puede dar todo eso. Está reservado a los santos: unción, autoridad, galardón y vida eterna. Todo eso es dado a los obedientes. Para los santos que recibieron la autoridad de conectar la tierra al cielo, esos hombres están representando a Jesús en este mundo por vivir el evangelio legítimo y llevar la palabra genuina a las naciones. Para eso está garantizada la corona de vida eterna, el galardón y su propiedad celestial, que son las herencias que están guardadas. Él atiende a los santos y oye sus oraciones. Solo perderán esa herencia si se desvían de la doctrina de Jesús. Su vida espiritual es destruida si tú aceptas las leyes que el mundo rige. El Señor
Dios honra la imagen de Él y preservó su vida y no se dejó corrompir por los regimientos internos de este mundo. Los demonios no pueden entrar en templos donde hay fuego santo. Satanás puede tocar en la vida material, sentimental o en cualquier área que está en su alcance. Él no puede tocar su alma a no ser por legalidad, falta de vigilancia de su vida o si tu vida espiritual está enferma. Cuando Satanás viene a tocar en la área financiera de un santo, tiene que pedir permiso. Tú que estás siendo perseguido en este momento, no te preocupes con los hombres que la afrentan. Dios protege a su pueblo y da garantía a los salvos para que no se preocupen con personas que están queriendo desviarlos del foco. Dios le quiere dar sabiduría, gracia y hacerlo entender sus misterios. Dios quiere que conozcas su personalidad. Él no prohíbe su profundamiento en Él, en las cosas celestiales. Él no prohíbe la intimidad con su espíritu. Si no sabes orar, entonces converse con Jesús, hable de la cualidad de Jesús y de su poder, agradezca a Él por el libramiento de la muerte, agradezca por su día, adóralo. Cuando estés de rodillas, no necesitan de mis oraciones para que se levanten, aunque todos los días yo intercedo por sus vidas. Ustedes necesitan de Jesús para levantarse. Él va a colocar cada uno de pies y buscar su presencia. Si no saben orar, Jesús quiere oír su voz de cualquier manera. Habla cualquier cosa para Él. Quien vive en oración, su galardón aumentará cada día que doblas tus rodillas. A los que ganan almas y llevan el evangelio y practican la caridad han aumentado sus galardones. Si estás débil es porque no lees la Biblia y no oras. La fuente abundante estará a tu lado, que es la Biblia. La oración es una arma poderosa que muchos no usan. Yo tuve una visión de las oraciones subiendo al cielo en forma de una bola de fuego y una unción especial bajaba para capacitar un grupo de cristianos. Esa es una forma de gratitud de Jesús. Yo vi millones de oraciones entrando en las mansiones celestiales en forma de cartas que eran leídas por los ángeles, letras codificadas en misterios que solo los cielos entienden, iglesias que no oran. Los ángeles también no guerrean a su favor. El mundo espiritual siempre va a actuar en este mundo terreno y hasta dentro de la casa de oración. Las fuerzas de las tinieblas actúan en las iglesias mentirosas y las fuerzas de la luz obran en las iglesias verdaderas. Un joven que yo conocí, él dijo que vive una vida santa, pero congrega en una iglesia falsa. Él dijo que las fuerzas demoníacas trabajaban mucho de su iglesia a través de aquello que era predicado y del tipo de alabanza que era ofrecido, y también del modo que el culto era ofrecido. Habría legalidad a los demonios que operen. El joven que recibió el don de la visión vio todo eso acontecer allí. Lo que yo comprendí en el mundo espiritual es que somos guerreros de batalla. Estamos en una guerra trabada. Guerreros preparan sus espadas, afilan sus láminas y están diciendo que si paran de orar, sus dones son enterrados. Sus autoridades se debilitan. Todo está oxidado cuando no se practica. ¿Cuántos perdieron sus autoridades y sus dones debilitaron por abandonar sus vidas de comunión con Dios? No estamos solos en esta pelea, recibimos auxilio de los ángeles. Es importante que crezcamos en la gracia para ser estructurados espiritualmente. Ore a Dios y revístase más y más para vencer sus guerras. Un guerrero cristiano está en evolución en el mundo espiritual. Lo que estoy diciendo es que él crece en niveles espirituales cuando está en la guerra, pues quien capacita es el propio Espíritu Santo en la medida que el guerrero busca a Dios. Cuanto más oración, mejor será para su crecimiento. Lea la palabra con complemento de esa estructura espiritual. Tú puedes ser extremadamente usado por Dios. Todo es posible para quien cree. Si tú crees, puedes ser un vaso usado por Dios. Entonces persista. En el mes pasado, yo y la iglesia oramos por varios nombres de las personas que no se convirtieron. En la iglesia y yo oramos en la madrugada. Yo tuve una visión de 78 obras malignas siendo anuladas, incluyendo trampas de muerte, obras de magia negra para destrucción y lazos de engaño para la muerte. Yo vi en la visión 48 copas de muerte siendo cerradas por los ángeles. Quien cavó esas cuevas fueron los demonios. Esas almas estaban con sus días contados para morir. El Señor revocó la ley de la muerte y una oportunidad más fue dada para esas vidas que se convirtieran. Ese es el poder de la oración de los justos, que son perseguidos por las propias personas que ellos interceden. Los demonios que están por detrás de esas 78 obras malignas y de las 43 sentencias de muerte estaban irados conmigo y con la iglesia. Hubo una gran persecución contra la gente. 4 grandes iglesias muy conocidas persiguieron el ministerio. Es increíble cómo los demonios controlaron esas iglesias
tibias. Esas instituciones religiosas sin el Espíritu Santo se convirtieron en carnales, pero clamamos a Dios. Yo tuve una visión de nuestro ministerio unido, pareciendo una cadena fuerte. Las oraciones en forma de bola de fuego se unió y subió al cielo. Minutos después, ángeles de guerra bajaron y lucharon contra la legión que usaron las 4 iglesias, los ángeles que vencieron los demonios haciéndolos que huyeran, y cada ángel que bajó entregó una bendición para cada hermano que clamó a Dios. Después de esa victoria continuamos orando. Nuestras oraciones subieron al cielo y fueron transformadas en bendiciones que bajaron a la tierra. Nuestras oraciones se acumularon y formó una gigantesca bola de fuego que subió al cielo. El Espíritu Santo paseaba en nuestro medio. Los ángeles bajaron en respuestas a nuestras oraciones. Todas las personas recibían una bendición. Un hermano dijo que su hijo se convirtió. El otro dijo que ganó una casa de regalo de una persona que no conocía. Ese hermano no tenía una moradía y vivía en la casa de familia de favor. Una mujer dijo que su esposo fue liberto del vicio de las drogas. Otros recibieron dones del Espíritu Santo. Yo recibí una visita de un empresario de otro país. Él me hizo una donación de 1 millón de euros. El dinero fue dado a mí, no para la iglesia. Era la oportunidad de convertirme en una persona rica. Yo acepté el dinero y dividí con la iglesia, y la otra parte del dinero está guardada para ayudar a las personas pobres de otros países y los moradores de calles. Yo no necesito de todo aquello dinero para sobrevivir. Yo solo necesito de aquello que es esencial para sobrevivir. Demasiado dinero aprisiona el corazón al hombre en el lujo y haciéndolo llegarse a sí mismo, gastándose con los placeres de la vida sin importarse con aquellos que los necesitan. El dinero yo lo doné para la cuenta de la iglesia y me quedé con poca cantidad para mi uso. Puedo comprender que la oración de una iglesia santa se convierte en una sola. La oración de los santos en conjunto es más fuerte que la oración de una sola persona. Por eso que Satanás hace división dentro de la iglesia para destruir la unión, que es la fuerza de la oración. Los santos, en cuanto más oran, más están íntimos en Jesús. Y eso percibirás con el pasar de los años. Yo tuve una visión de pastores, presbíteros, diáconos y misioneros de una gran iglesia. Ellos no se santifican y sus oraciones no fueron atendidas. Sus oraciones ni llegaron al cielo por no ser puras. Oraciones de labios inmorales y de lenguas mentirosas son oraciones impuras que no entran al lugar santo donde está el trono de Dios en el cielo. Antes de esas oraciones lleguen, son impedidas, detenidas en los aires. Los demonios agarran esas oraciones manchadas y se las tragan, alimentándose de ellas. Yo vi una visión de una iglesia profana. Sus enseños no eran de la Biblia y de los modos de vida de los miembros no coincidían con la palabra de Dios. Esa iglesia, con otras iglesias profanas, estaban conectadas con los demonios de los aires a través de una cuerda negra pareciendo un hilo. Esos demonios hacían caer fuego del cielo, engañando a esas personas. Iglesias estén frecuentes en la presencia de Dios. Cada día que dejan orar están causando daños perjudiciales en su vida espiritual. Procuren cada día mejorar su conducta delante de Dios. Eso va a aumentar las virtudes del Espíritu en su vida, y su valor en el mundo espiritual aumenta a cada renuncia y los que hacen, y sus esfuerzos son honrados por Dios. No estoy diciendo que esas almas no tienen valor por Dios porque no se convirtieron. Todas las almas tienen valor. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, estoy diciendo que a medida que usted busque la presencia de Dios y renuncie al pecado a cada día, igual al oro que es purificado en el fuego. El oro impuro es valioso, pero no tiene el mismo valor que fue purificado de sus impurezas a través del fuego. El oro purificado brilla más que el oro impuro. Si tú no practicas el mal y también dejas de actuar conforme a la palabra, estás pecando por no practicar la verdad. Si quieres ser cristiano por estar en la moda evangélica, sepa que estás jugando con el mundo espiritual. Si nada está dando cierto en tu vida, la culpa es tuya, que no dejas el pecado. La culpa no es de Dios. Él es santo y perfecto. Cuando no andamos en santidad, no hacemos aquello que Dios manda, andamos en nuestra propia dirección, ofendemos la santidad de Dios. Usted tiene el derecho de entrar en la presencia de Dios y arrepentirse. Diga: esme aquí, libértame y ayúdame. Los demonios han tocado en ti por causa de la rebeldía. Yo tuve una visión de un cristiano perdiendo su empleo. Él comenzó a pasar mucha necesidad. En la otra visión, un huracán destruyó la casa de un cristiano, haciéndolo llorar. El otro, que se quedó enfermo de una enfermedad grave, comenzó a pedir misericordia a Dios.
Vi otro que cayó en la depresión y estaba arrepentido de sus pecados. Un cristiano perdió su don espiritual y oraba para que Dios se los devolviera. Otros perdieron sus cargos en las iglesias por causa de sus rebeldías. El Señor dijo: siervo, yo permito que los dolores vengan para que se recuerden de mí y se arrepientan de sus pecados. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia que no crean grupos de unión de la caridad del evangelismo, pero crean grupos de contiendas y divisiones. ¿Por qué no crean grupos de oraciones? No precisan pedir autorización a mí para hacer el bien, a no ser que yo interfiera en la obra. Yo soy el dueño de la obra y lo puedo suspender. Yo mando la obra y ustedes no están obligados a servir a Dios o vivir la palabra. La submisión es para quienes me aman a mí y se quieren asociar al cuerpo de Cristo. Iglesia que tiene tener crédito con Jesús, anda en la santidad. Él mueve la tierra por la vida que aquellos que obedecen. Si usted vive una vida santa con la palabra de Dios, garantizada está tu morada en el cielo. No existe salvación garantizada sino perseverar hasta el fin. La Biblia es una forma de práctica que muchos dicen que somos salvos por la fe y estamos en la gracia. Si fuera apenas por la fe y gracia, ¿por qué la Biblia existe si no es una guía de práctica? Hoy Dios está dando una oportunidad para dejar su pecado y que se conviertan de sus malos caminos. Jesús no quiere ver ninguno dentro de la iglesia perdiéndose. Él ha usado sus ministros para exhortar al pueblo. Él corrige y disciplina a aquellos que le pertenecen. ¿Sabe por qué eso acontece? El yugo de la iglesia está desigual con aquello que dice las Escrituras. La novia no puede tener un yugo desigual del nuevo novio y casarse con él. Yo tuve una visión de la novia legítima de Jesús. Ella caminaba por el jardín y observaba la doctrina del nuevo, produciendo los frutos de justicia. Ella es la futura esposa del Cordero. Sus vestimentas son tan blancas. Ella va a ser parte del reino celestial. Usted puede ser esa novia. Haga alguna cosa para Dios. Los que conocen la novia de Jesucristo saben que Él es santo. Él va a aceptar una novia santa igual que Él. La novia impura se quedará fuera de las bodas del Cordero. Tenga motivación para andar en santidad y obedecer el llamado que Jesús tiene para ti. Ora y dile a Jesús: ¿cuál es su voluntad para mi vida? Pregúntele: ¿para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es mi misión? Sea recto, leal, justo y honesto cuando fuera vendedor o comerciante. No intente engañar a alguien por causa de mamón. Iglesias, respeten la casa de oración. No vengan con las vestimentas inadecuadas. La casa de Dios no es un lugar cualquiera. Si fuera para comparecer delante de un tribunal, ustedes irían con vestimentas adecuadas para estar enfrente del juez. Su ropa refleja aquello que tú eres. Tu vanidad es todo aquello que está oculto en su corazón y transparece en su modo de vestir y actuar. La ropa, el arete y el maquillaje es el espejo interior que muestra el estado de su alma. Toda vez que un cristiano comparece en la casa de Dios con vestimentas profanas, está haciendo descuido del culto santo. El modo de su comportamiento y la forma de vestirse prueba a Dios a cuál Dios es que sirves. Eso denuncia cuán impuro está tu interior de su alma y maliciosa, llena de lascivia. Si ustedes piensan que eso no tiene nada que ver, no conocen a Dios y nunca tuvieron un encuentro con Él. Aquellos que conocen a Dios saben que el Rey es exigente. Regulen sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Está esperando Jesús regresar pensando que hay mucho tiempo, y si la muerte llega para ustedes y no da tiempo para que conciertes tu vida, no vas a participar de las bodas del Cordero, pues no irás a la primera resurrección, quedándote en el infierno, guardando la segunda resurrección. Los cristianos que no tienen dominio propio, ellos viven pecando e infiel a la palabra de Dios, no honran el cargo de ellos en la iglesia, hablan de los secretos que las personas les dijeron para que no hablen. Si las personas hablen de sus vidas es porque confiaron en esos cristianos, pero ellos exponen las vidas de las personas comentando con nosotros. Por eso es que está teniendo muchas revelaciones y profecías vaciadas en aquellos que las lenguas grandes hablan. Ese tipo de cristianos no tienen reglas y no se quieren arrepentirse en sus oraciones. No quieren prestar cuentas delante de Dios de sus pecados cuando oran. Iglesia, de nada vale ser un buen cristiano en la iglesia, apenas viviendo de apariencia, pero en sus hogares, en sus trabajos, en la calle de su casa, están escandalizando el nombre de Jesús, dando mal testimonio. Lo que hacen cuando no están en la casa de oración, están practicando el pecado en el hogar, en el trabajo o en la calle de su casa. Dentro de la iglesia causan chismes. Esos niegan en ayudar a las almas necesitadas. Ustedes
juzgan a los impios, pero no predican la salvación para ellos. Paren de provocar a su hermano usando la Biblia para herirlo y atacarlo. En vez de cumplir la doctrina, se quedan con chismes a escondidas, hablando mal de los hermanos. Sean siervos y anden con sinceridad en el camino santo. No violen los enseñamientos de Dios y compórtense como cristianos de verdad. Sus actos son infructíferos, inmorales, viviendo una vida desviada y desvirtuosa. Vive una vida sin obligación de andar en la santidad. Están ausentes de la presencia de Dios y sin compromiso con Él. Si usted mismo no practica la obra de las carnes, pero deja de practicar las obras del Espíritu, está omitiendo la doctrina y ya desobedeció la palabra. Y si usted hace al contrario de la doctrina y practica las obras de la carne, aunque seas un cristiano, llegas a ser peor que los incrédulos. Ustedes van a responder por sus actos y prejuicios que vienen causando en el Evangelio. Muchos no se van a convertir por no haber una mudanza, un cambio en su vida. Es hora de reparar sus errores en este momento, o ustedes van a soportar las llamas del infierno, que son millones de veces más calientes que el fuego normal. No sean negligentes o imprudentes, sean cristianos verdaderos en su modo de hablar, de vestir y comportarse. Brille, sea diferente, no coloque obstáculos de seguir la doctrina de Dios. Sea un siervo, da paz y ayude a pacificar los conflictos de la iglesia. No sea la persona que vengan a encender las llamas de contienda a través de la lengua. No se la pasen adelantando el día de su conversión. Puede ser demasiado tarde. Muchos de ustedes están resistiendo en andar en la santidad. No es a mí a quien desobedecen, pero la palabra de Dios. Deja de practicar la doctrina para satisfacer sus carnes. Quieren seguir los deseos de sus corazones. Entonces sigan y tendrán consecuencias en sus vidas. Cuidado con la religiosidad, diciendo que el hermano de otra denominación no es cristiano. Por eso no lo saludas y no lo consideras como tu hermano. Ustedes no conocen la vida de él para tratarlo de esa manera. Tal vez él sea un hombre santo de Dios que vive una vida más próxima de Jesús que tú. Tal vez él tenga más intimidad con el Espíritu Santo que tú, y tú lo consideras como impío por no ser del mismo rebaño que tú. Tú muchas veces consideras como hermanos a los cristianos que están desviados y hacen parte de tu iglesia solo porque esa es su denominación. Hay cristianos de otros ministerios que viven una vida más santa que la tuya y es más dedicado que tú, y aún así él considera a ti como un hermano a pesar de ser otro ministerio diferente de ti, que eres un religioso y seguidor de dogmas de los hombres. No juzgues a los hombres de Dios de otros ministerios. Quien puede promover o reprobar las obras de Dios es Dios. Si tú tuvieras una vida llena del Espíritu Santo, sabrías diferenciar entre un falso cristiano y un verdadero. Yo no juzgo las denominaciones sin pruebas de sus doctrinas. Apenas yo denuncio el pecado que las denominaciones practican, pues sé que la salvación no está en placas. Mi guerra no es contra los falsos pastores que fundan sus iglesias. Apenas yo denuncio sus obras y alerto a las personas a no ser engañadas. Si el pastor quisiera ir al infierno, que vaya solo, pero sus rebaños yo los alerto. Sé que no me cabe de cuidar de otros pasos que no sean de aquellos a cuales el Señor colocó en mis manos. El diablo puede acusar sus pecados, pero el Espíritu Santo no tiene placer de exponer sus pecados al público para que todos sepan. El Espíritu Santo llama en particular y habla sobre el pecado para que se arrepienta. Iglesia, si dejas la disciplina entrar en tu vida, el Espíritu Santo va a fortalecer y fundamentar sus pies en la roca. Él va a instruir su vida, y si cometes pecados serás censurado por el Espíritu Santo. Él va a hacer que abominen las obras malas. Siga las instrucciones de Jesús que está en la palabra. No sea apenas un lector de la Biblia o un estudioso de ella. Eso no trae virtud ninguna de los frutos espirituales para tu vida. Aprenda a cumplir la palabra y no demore a tomar esa decisión. Sea rápido, el tiempo pasa y el puntero del reloj está corriendo en alta velocidad. Si obedecen el consejo de la palabra de Dios que yo les digo, van a tener aseguranza en Cristo y no temerán más la condenación. Los ángeles están anotando todo lo que está aconteciendo en su vida. En ese momento Él puede borrar sus apagados y renunciarlos, y ninguna condenación hay para aquellos que están en Jesús. La finalidad de la iglesia de entregarse de cuerpo, alma y espíritu, todos los
anhelos de la iglesia tienen que ser entregados a Dios, aunque sean pocos los fieles, colectivamente están fuertes y unidos viviendo la misma palabra. Iglesia, obedezca la doctrina de Dios, ella es la fuente para su salvación y a través de ella heredarás la vida eterna. Su libertad es dentro de aquello que la palabra autoriza. Si ella manda hacer, haga, y si ordena que vaya, y al igual cuando dice no hagas eso, no lo hagas. La doctrina crea buenos frutos en su vida. Dios no es imperativo y no obliga a nadie a seguir sus estatutos. Eso es tú que decide el camino que deseas seguir, y a través del tamaño de su amor es Dios que determinará seguir fielmente, dejándolo los placeres del mundo. Yo también pensaba difícil de seguir la doctrina, pues mi carne no quería rendirse a Dios y mi cuerpo no quería prostrarse a la voluntad de Dios. Yo luchaba contra mi miedo, pues sabía que yo estaba equivocado vivir de aquella manera. Mi corazón deseaba, pero mi carne no quería obedecer. Mi alma sin fuerza sabía que la mejor cosa era seguir los preceptos de Dios. Yo luchaba contra la carne, pero no tenía fuerza suficiente para vencerla. Hasta mis oraciones eran pocos minutos, pero nunca desistí en orar hasta que el Espíritu Santo entró todo yugo de prácticas carnales que estaban en mí. Él quitó el peso del pecado que me oprimía y cortó las cadenas que me oprimían. Esas cadenas del impedimento eran una barrera para que yo sea libre y seguir a Dios. Hoy yo no tengo desánimo de seguir la doctrina, tengo placer y oro mucho sin impedimento. Si usted desea seguir la doctrina y no puedes, sepa que estás en prisiones espirituales. Yo ya tuve visiones de personas en la iglesia encadenadas. Si usted no está sirviendo a Dios y no tienes fuerzas, puedo decir que estás aprisionado por una fuerza maligna. Usted lucha contra su voluntad, pero no vences. Procura una iglesia seria donde la verdad es predicada, donde el pueblo interceda por su vida. Dios responde las oraciones de los santos desde que no esté conectada alguna bendición que no sea una piedra de tropezo haciéndolo desviar. Cristianos que usan armas para su protección. Quiero decir a ustedes, su seguridad no está en un pedazo de metal. Millones de soldados ya murieron con sus armas en las manos. Ellas no fueron capaces de protegerlos de la muerte. Su seguridad es Jesús. Él es su seguridad. Donde tú pises tus pies, solo vas a morir cuando llegue tu día. Dios no deja a sus siervos que mueran antes del tiempo, hasta para morir a un tiempo en la vida de los santos. Ya los impios que fueron entregados al pecado mueren en cualquier momento. Eso los demonios cosechadores pueden matarlo y llevar a sus almas. En la presencia de Jesús usted encuentra descanso. Solo quienes saben son los que oran. Yo tuve una visión sobre los cargos celestiales que son muy diferentes a los cargos de las iglesias. Los ángeles, a pedido de Jesús, bajan del cielo y derraman un aceite santo en la cabeza de los siervos de Dios. Esos ungidos reciben grande autoridad espiritual dada por Dios y consiguen someter a los demonios. En el tiempo de su caminada con Dios irá a probar lo que estoy diciendo. Si tú eres fiel y doctrina y obediente a la voz del Espíritu Santo, sentirás un cambio profundo en vida y recibirás autoridad. La palabra de Jesús garantiza eso. Quien recibe esas unciones celestiales de los ángeles reciben una capacitación espiritual. Hay personas que no quieren ser sumisas, pero quieren dar órdenes a Dios. Eso es un pecado común que está aconteciendo en las iglesias. Muchos no tienen más esa reverencia al Dios Supremo. Eso perjudica el crecimiento del pueblo, pues tenemos que humillarnos como siervos, no exaltarnos y querer hacer a Dios de siervo. Jesús está en el cielo y tú en la tierra. Él está en su trono encima de nuestras cabezas. Quien se tiene que someter a las órdenes de Él es nosotros. No podemos dar órdenes a Él. Él no es obligado a hacer nuestro querer en la tierra. Si tú vives una vida santa, tendrás un cabo celestial y serás ungido por Dios en esta tierra. Todo depende de su fidelidad para con Dios. Si te desvías del camino de Él, perderás todos los créditos con Jesús y no tendrás fuerza para vencer el mal. Yo tuve una visión con un ángel derramando el aceite santo en la cabeza de un hombre de Dios. Ya era la tercera vez que el ángel estaba derramando el aceite santo. Desde que él comenzó la caminada en la presencia de Dios, él es ungido, y cada vez que el aceite era derramado, más unción él tenía, más capacitación espiritual recibía. Cada vez que el ángel derramaba aquel aceite, más revestimiento el siervo de Dios tenía. Esas unciones celestiales son derramadas hasta la muerte
de los siervos de Dios. Cada vez que el siervo recibe una unción de Dios, él sube un grado en el mundo espiritual. La guerra es enfrentada en el campo de batalla espiritual. Es necesario recibir unción más para fortalecerse más en la guerra. Si no recibes ese aceite del cielo, muchos se desviarán de esa guerra. No es en la iglesia que existe jerarquía cuando los pastores ungen un obrero para determinada obra. En el mundo espiritual existe jerarquía también. En el cielo existen los arcángeles, querubines y serafines, y en el mundo espiritual los ángeles de Dios ungen y sirven a los santos que trabajan para Dios, no para el hombre. Yo recuerdo cuando fui liberto, recibí una unción de la parte de Dios. Yo estaba orando y sentí como que si fuera un aceite bajando mi cabeza. Cuando pasé mi mano para ver si mi cabeza estaba mojada, no vi nada de aceite. 2 años se pasaron y una obrera de mi iglesia tuvo una visión de un ángel derramando un aceite sobre mi cabeza. Yo estaba orando en ese día y no sentí nada. También no vi el ángel, pero creo que subí un grado espiritual más. Tuve la visión con un anciano que tuvo la 4ª vez el aceite derramado en su cabeza por el ángel y tenía gran autoridad en el mundo espiritual, y vino sobre él y operaba grandes señales y maravillas. Él no consiguió recibir la 5ª unción, pues Jesús recogió su alma. Difícilmente un siervo de Dios consigue recibir hasta la 7ª unción de la caminada en la presencia de Dios. Mi padre llegó a recibir la 7ª unción del ángel 6 meses antes de morir. Esa fue la última unción recibida y ya estaba maduro espiritualmente para ser recogido por Dios. Un ángel bajó y se llevó su alma. No me gusta comparar con mi padre. Sé que me falta mucho para llegar a donde él llegó. Fui ungido apenas 3 veces por los ángeles desde mi verdadera conversión hasta ahora. Cada unción que recibí fue de año en año. Cuando Dios tiene presa es anual, pero otros reciben cada unción celestial en 2 años o en más tiempo. Para conseguir la primera unción es muy difícil. No es igual a las iglesias que todos los años están ungiendo los miembros. Para recibir la unción de Dios es mucha dedicación, oración, renuncia en la obra. Y no es en la hora que queremos. Tenemos que esperar el tiempo de Dios para recibir esa unción celestial. Conocí a un misionario en el comienzo de mi ministerio. Él me dijo que recibió 2 unciones celestiales para hacer la obra de Dios. Él dijo que pretendía conseguir ser ungido hasta llegar a la 5ª unción. Cada unción es para un propósito diferente en la obra de Dios. El Señor Jesús no permitió que ese joven llegase a la 3ª unción y lo recogió. Su vida ministerial comenzó a estar espinosa. Él comenzó a sufrir las marcas de sufrimiento de la cruz. Él, con sus 29 años, todavía soltero, nunca se había relacionado con mujer en su vida, viviendo en la castidad. Él fue probado en su vida sentimental y financiera, llegando a pasar necesidad en las vestimentas. Él fue probado en su vida espiritual, siendo atacado por los demonios. Todo eso porque él quería recibir más unción celestial. Tenía sed de Dios y buscaba en las madrugadas. Toda ese anhelo de querer crecer espiritualmente dejó los demonios furiosos. Él comenzó a sentir el levante de las tinieblas cuando recibió la primera unción celestial en el día cuando el ángel bajó en su cuarto y lo ungió. Años después, él estaba orando y el ángel bajó en su cuarto y lo ungió por la 2ª vez. Su autoridad en el mundo espiritual creció, estaba más revestido y capacitado en la misión. Las pruebas aumentaron y la guerra estaba más trabada, pues los demonios percibían que él estaba valiente en la pelea y seguía firmemente. Los demonios llamaron más refuerzos contra la vida de él. Ese joven estaba en la obra solo, sin nadie para ayudarlo y sin la intercesión de la iglesia. Él luchaba contra las legiones del infierno solo. Dios vio que él no iba a aguantar la guerra y sabía que él se iba a desviar en el año que viene de su camino, hasta que un día fue a hacer la misión y rentó un hotel para pasar la noche. Él estaba cansado del viaje y fue a dormir. Ese joven no despertó más. Yo vi en la visión un ángel bajando y recogiendo su alma. El ángel aseguró la mano de él y caminaron por un camino verde que seguía en dirección al cielo. Esas fueron las primeras visiones que yo tuve al comienzo de mi ministerio. Conociendo la vida de ese joven que yo conocí personalmente, yo vi cómo las fuerzas de las tinieblas no quieren ver nuestro crecimiento espiritual. Ese joven no fue ungido por el hombre, pero fue ungido por Dios. En la iglesia de él era apenas un cooperador, pero para Dios era un misionario. Tal vez tú fuiste ungido para pastor, pero para Dios eres un cooperador.
Tú puedes ser un obispo ungido por el hombre, pero no un obispo ungido por Dios. Yo conozco un apóstol que hizo teología, estudió mucho y fue ungido por su pastor. En la visión espiritual, ese hombre es pequeño y no pasaba de un niño en el mundo espiritual. Era así que Dios lo miraba y los demonios lo miraban como una persona inofensiva, insignificante. En el mundo espiritual, el pequeño es grande, el humilde siempre exaltado. En cuanto mayor delante de los hombres, menor va a ser delante de Dios, y despreciado por los pueblos, siempre van a ser valiosos para Dios. Después de que tuve esa visión, yo oro a Dios para ungir un obrero, y tuve una visión de un cristiano de otro ministerio. El ángel derramó un aceite celestial sobre la cabeza de él. Su pastor nunca dio atención para él y no ungió a aquel siervo. Ese cristiano fue ungido por Dios, pero su pastor no le daba oportunidad y enterró su ministerio. Su pastor ungía a cualquier cristiano carnal, pero no le daba atención a ese cristiano ni oportunidad para que él cantara o hablara algo de Dios. Un cristiano humilde de corazón, simple y obediente a la palabra. Satanás cegó al pastor para que no llegara a la luz del Espíritu Santo que estaba en su vida, y Satanás estaba enterrando el ministerio de ese cristiano a través de su pastor, que lo prohibía de hacer la obra y visitar otras iglesias que ofrecían oportunidades de trabajo a él. Su pastor no lo quería ungir. El Señor Jesús me mandó ir a la casa de ese cristiano para ungirlo como misionario. Yo lo ungí y el Espíritu Santo lo visitó en su casa, y aquel hombre fue a hacer la misión de Dios, viajando a lugares distantes, llevando buenas nuevas a las almas sedientas. Su pastor ciego no llegó a ver el grande hombre de Dios que su miembro es, y cuando ese pastor estaba enfermo, ninguno de sus obreros fueron a visitarlo, pero su ex obrero rechazado visitó, y Dios, a través de las manos de ese hombre que él menospreció como nadie, como Dios exalta a sus pequeños. Hay muchos pastores que no ven a los ungidos de Dios en sus iglesias. Son pastores sin visiones, que no conocen el rebaño que Dios colocó en sus manos. Hay una revelación para aquellos que recibieron el cargo del cielo, y no de hombres, pero de Dios, siendo ungido para su obra. Si se rehusan a obedecer el llamado de Dios, rebelándose contra su autoridad suprema, los rebeldes tendrán sus nombres borrados por no querer hacer la obra como siervos fieles. Yo vi en la visión millones de demonios de depresión en reunión. Sus propósitos son causar depresión apenas en los cristianos que no oran y no están revestidos de las armaduras de Dios. Pude ver que en sus manos había alfileres negros, que son dardos malignos de depresión, y ellos están listos para lanzar aquellas cosas en las cabezas de los cristianos, golpeándolos sus mentes con esas enfermedades. Esas fueron mis visiones, haciendo la obra y cultos de libertación en las iglesias. Quédense en la paz de Jesús, iglesia. Yo los amo a todos ustedes. Quédense en la gracia de nuestro Padre Celestial. Amén.